Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos que se están conectando. Les agradecemos ahí su puntualidad. Vamos a estar esperando unos 5 minutitos en lo que siguen conectando los demás invitados eh, y ya comenzamos con la exposición. Pues listo, bienvenidos una vez más a todos. Ya que nos quedan unos 2 minutos para comenzar, aprovecho para recordarles el programa que tendremos el día de hoy. En un momentito más, platicando sobre los nuevos desafíos del distintivo SR. Es una presentación donde hablaremos sobre las cronologías de las empresas socialmente responsables en México, para luego avanzar y entender el panorama que está sucediendo en el país. Y hablaremos también sobre qué es el distintivo SR, cuál es el nuevo modelo, además de entender cuáles son los retos a los que se están enfrentando las empresas que quieren tener acceso a este distintivo, que ya son parte del distintivo. También les comento que si ustedes tienen alguna pregunta durante la exposición, pueden ir dejándolas directamente en el chat, las estaremos leyendo al finalizar la presentación. Y también, pues, ahí agradecerle a Norma, quien estará presentando durante estos media hora, 40 minutos y ya estemos listos para comenzar el webinar. Pues listo, si quieren pasamos con Norma. Eh, Ahí Norma González es nuestra coordinadora de impacto en Proyecto Impacto México. Ella es licenciada en Dirección en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, diplomada en Economía y especialista en inversiones con énfasis en ESG por la Bolsa Mexicana de Valores. Su experiencia está en la identificación de riesgos y oportunidades ESG, considerando medidas de adaptación y mitigación, colaborando con organismos locales e internacionales para fomentar el involucramiento colaborativo, fortaleciendo la responsabilidad social y la sostenibilidad para generar valor y resiliencia organizacional a largo plazo. Bienvenida, Norma, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos un poquito más de todo esto que está sucediendo pues en el contexto país de la responsabilidad social en México. Pues todos tuyos, adelante. Muchísimas gracias, Esteban. No, hombre, al contrario, la verdad es que un placer y un honor estar compartiendo esta experiencia de los nuevos desafíos que trae consigo este distintivo que es el ESR. Sabemos que ya lleva 20 años en el mercado mexicano, pero que ha ido también evolucionando a la par de muchas otras cuestiones que se dan cronológicamente y que también se va como adaptando a lo que ya nos está ofreciendo en este momento el mercado. Entonces, bueno, siéntanse, como bien lo decía Esteban, libres de expresar opiniones, comentarios, preguntas a través del chat.
Al finalizar la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en caso de que existan. Y bueno, primero, ¿qué es el SR? Al menos la gente de México podrá como entender muy bien esto. Si bien lo decía Esteban, yo estudié responsabilidad social y desarrollo sustentable. Muchísimas veces me preguntaban, ¿qué estudias? Y la verdad es que ni siquiera yo sabía responder qué estudiaba. O sea, sabía que tenía que ver con cuestiones de medio ambiente, con cuestiones que involucraban una cuestión social, sin duda una cuestión económica relevante para el modelo de negocio, pero lo que siempre se me hacía como más fácil era decir, ubicas un sellito que dice ESR en diferentes productos que compras, en diferentes marcas, y ya, cuando la gente solía decir que sí, era cuando decía, bueno, estudio como para evaluar las empresas de esa manera. Después me di cuenta que no iba por ahí, pero bueno, ese es punto y aparte. Entonces, ESR es un distintivo que se otorga anualmente por CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, en conjunto con Aliarse. Aquí igual me gustaría recalcar esto, que no es una auditoría como tal, sino más bien es un autodiagnóstico para saber cómo está tu empresa en este momento y con miras a lo que podría llegar a ser. Entonces, igual, lo vamos a ver más adelante, pero para irnos adelantando un poco, ahorita se trata de entender estos 5 niveles de madurez que trae consigo el distintivo. Y bueno, una empresa socialmente responsable es aquella que fundamente la visión, el compromiso en políticas, programas, en esta manera que toman las decisiones y todas las acciones que beneficien al negocio e inciden positivamente en 3 pilares, en la cuestión social, en la cuestión de medio ambiente y en una cuestión económica que está ligada a comunidades en donde opera. Entonces, para ello me gustaría como igual hablar un poco de esta cronología que decíamos en un inicio, el darnos cuenta del por qué estamos aquí el día de hoy y cómo comienza a darse como la construcción de estos conceptos y no solamente de lo que es ser socialmente responsable, sino también conceptos como sustentabilidad, sostenibilidad y ESG, que es a lo que nos trae el nuevo modelo y que sin duda alguna, los modelos irán avanzando conforme tendencias vayan avanzando. Entonces, lo primero es entender a una persona llamada Milton Friedman, un economista, que él dice que simplemente las empresas no pueden tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque estas empresas son únicamente corporaciones artificiales y así son entes. Entonces, que es ilógico que una empresa tenga responsabilidades porque las responsabilidades son únicamente individuales. Después, más o menos a la par, se dan otros ideales, como el de Maurice Clark, en donde dice, ¿sabes qué? Las empresas estamos viviendo bajo una economía de irresponsabilidad. Entonces, contrario a lo que dice Friedman, él dice, hay nuevas obligaciones, y estas obligaciones van por un sentido de solidaridad, un sentido de compromiso social, que está ligado a una idea de justicia, de dar a cada uno lo que le corresponde. Y aquí empieza como a diferenciarse mucho de acciones filantrópicas, porque claro, también muchas veces en la conversación de, bueno, ¿seré ESR o seré una empresa socialmente responsable con plantar un árbol, con donar cierto porcentaje de mis ingresos a la comunidad? Es importante aquí entender como esa gran diferencia entre la filantropía y cuestiones ligadas a la responsabilidad social. La filantropía va más ligada a un aspecto a corto plazo, la responsabilidad social apostamos porque sea a largo plazo, porque esté ligada al modelo de negocio de las empresas y porque genere desarrollo. Y entonces, con esta idea que tenía Clark de que hay nuevas obligaciones empresariales, él, 7 décadas antes del informe Brundtland, como que ya da una definición o un concepto que nadie supo ponerle un nombre en ese momento, pero que está muy ligado con lo que 7 décadas después se dice en el informe Brundtland. Clark hace referencia a hay nuevas obligaciones. Nuestra obligación es dejar al mundo con los recursos que tiene, o al menos no dejarlo peor de lo que ya está ahorita. Entonces, imaginemos esto, estamos hablando alrededor de 1916 y desde ahí ya se tenía esta concepción de debemos cuidar los recursos y no debemos dejar peor de lo que ya tenemos en ese momento. Después, igual, otro economista, como que este concepto empieza a crecer mucho de estas maneras
está Theodore Krebs, que él incorpora un concepto de auditoría social en donde él dice, vamos a hacer una evaluación constante del desempeño de nuestros negocios. Después está Drucker, que apoya mucho estas ideas de, sí, vivimos bajo una economía de irresponsabilidad, entonces es que las empresas no creo que solo sean entes artificiales y que no tengan obligaciones. Las empresas están formadas por personas, lo cual nos da, bueno, una dimensión social. Y entonces él dice que hay acciones de trío, que lo ve como un triangulito, que, ojo, aquí es como muy importante igual recalcar que estas acciones de trío no son similares a lo que después vamos a considerar como triple línea de impacto o que en inglés le llamamos el triple bottom line, sino que él dice que es obligación como de empresarios, gerente y trabajadores hacer algo para que la empresa no solo incremente rendimientos financieros, que si bien se nos ha enseñado mucho tiempo que es como el fin de la empresa, sino que también pueda impactar en esta dimensión social. Lo siguiente es Howard Bowen, que da como la primera publicación formal de lo que es la responsabilidad social a través de una publicación que se llama Social Responsibility of the Businessman, y básicamente él dice que son obligaciones de los empresarios para impulsar políticas, programas, actividades para toma de decisiones en valor de la sociedad. Entonces, como que hasta aquí podemos ver que está muy ligado ya el reconocimiento de esta parte de la empresa tiene obligaciones, si bien económicas, pero también sociales. Lo siguiente es Michael Porter, que es uno de mis autores favoritos y como que él da una definición de lo que es valor compartido en el 2011 y mucho tiempo, siento yo, nos quedamos como con esa definición y cuando queríamos hablar, o al menos en mi caso se pasaba, de sostenibilidad, de responsabilidad social, siempre surgía el tema del valor compartido, que básicamente hace referencia a políticas, prácticas operacionales que mejoren competitividad, pero que ya agregue también a la cadena de valor, a los trabajadores, abre todo el tema a integrar a los grupos de interés y se da cuenta de que esas obligaciones deben de crecer más allá de lo convencional. Después es de relevancia entender como el punto de partida, que también mucho tiempo, no quiero decir que perdimos tiempo en esta discusión de si el término correcto era sostenibilidad, era sustentabilidad, pero si en inglés es sustainability, cómo lo traduzco al español, sino entender como este punto de partida en el que estamos o en el que estábamos al menos hace un tiempo. Entonces, sustentabilidad lo vamos a ver súper rápido, tal cual la definición que nos da la RAE es como vamos a mantener el uso sostenido, vamos a sostener algo sobre una base. Después está la parte de sostenibilidad, que bueno, sostenibilidad nos habla igual como de mantenernos sin agotar los recursos y que mucho tiempo decíamos, bueno, es este concepto en las empresas será moda, irá con mi modelo de negocio, lo debo adaptar, es algo solamente ambiental. Después está esta cuestión del triple impacto, que triple impacto hace referencia a así en la definición como ligada a lo que Porter nos decía que era valor compartido y resalta en que debe tener beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios ambientales. Después está uno de mis temas favoritos, que es el ESG o ASG por sus siglas en español, que tal cual habla de cuestiones ambientales, refiriéndonos a cuestiones de biodiversidad, de cambio climático, a cuestiones sociales, sobre todo muy en la parte de derechos laborales, ya cuestiones de buen gobierno corporativo. Y si bien como que hasta el 2011 estábamos como que rebotando todavía en ciertos términos, estábamos tratando de entender lo que era sostenibilidad, sustentabilidad, responsabilidad social en su conjunto, en el 2004 ya se empezaba a hablar de estos temas ASG y se da por el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en donde reta y lanza como un desafío a los 50 líderes de empresas financieras más grandes del mundo para decirles, tienes que meter indicadores relacionados a estos tres pilares para detectar brechas, fortalecer lo que ya esté fortalecido dentro de las empresas y seguir creciendo de miras hacia el 2030, que igual cuando pasemos a ver este tema del distintivo, veremos cómo se alinea también mucho con la parte de objetivos de desarrollo sostenible.
Después, ahorita, que se está dando conceptos como materialidad, que en realidad materialidad, bueno, Lee ya cambió esa definición que teníamos inicialmente, ahora hablamos más como un tema de impactos, ahorita están surgiendo otros conceptos como son doble materialidad, materialidad dinámica, pero bueno, en este momento solamente me voy a centrar en la doble materialidad, y la doble materialidad hace referencia a que las compañías deben tener en cuenta dos factores: riesgos y oportunidades, tanto financieras como no financieras. Y más adelante, cuando empezamos a ver esta parte de tendencias, vamos a ver como todos estos marcos que se han creado para entender que la relación ya no es únicamente generar un buen desempeño del negocio, o ya no es únicamente preocuparnos por lo financiero, porque finalmente el que nos preocupemos por los otros dos factores, por el factor ambiental, el factor social, va a tener ya sea repercusiones positivas o negativas en ese tema. Y bueno, esto es un poco lo que les decía, tendencias. Vamos a entender qué es, vamos a entender nuestro panorama para ver por qué Semefi, el nuevo distintivo, tuvieron que avanzar de esta manera después de que sentíamos como empresas mexicanas que ya lo teníamos dominado, porque cada año lo estamos respondiendo. ¿Por qué tuvo que existir esta modificación y por qué creo, yo opinión muy personal, que puede surgir nuevas modificaciones al futuro y que al contrario sería como algo muy positivo? Primero, entender qué es una tendencia. Las tendencias va a ser conjunto de cambios durante un periodo de tiempo y que van con una prospección a futuro. Entonces, esto también resulta como muy interesante porque mucho tiempo, cuando se hablaba sobre todo de sostenibilidad y de responsabilidad social, era: ¿será moda o tendencia? ¿Será para mi modelo de negocio o no? Entonces, bueno, ahorita entender las tendencias que nos llevan a evolucionar y qué podemos ver como muy actual en el mercado, o si bien no muy actual, qué acaba de suceder a nivel nacional, a nivel internacional, para que nos lleve a ver igual esta concepción del nuevo distintivo. Entonces, bueno, a nivel nacional tenemos una ley que se viene discutiendo desde hace 2 años en Cámara de Diputados, que ha pasado por el Senado, que es una ley que nos habla tal cual, es como una ley general de responsabilidad social y debida diligencia, que aquí, si se aprueba la ley o no, igual el concepto como de responsabilidad social tendría que cambiar, porque hasta ahora vemos la responsabilidad social como un compromiso activo y voluntario. Entonces, si en algún momento llega como a pasar ya por Cámara de Diputados, el concepto seguramente se modificará a como en este momento le está viendo SMEFI, porque ya no caería en lo voluntario. Igual, bueno, acabamos de atravesar la crisis por COVID, muchísimas empresas se tuvieron que ir a esquemas de trabajos híbridos para afrontar ese desafío que traía consigo, y esa es la cuarta variable o el cuarto criterio que incorpora ahora en este nuevo modelo CEMEFI. Crisis globales, cómo se enfrentó la empresa a este desafío, y así como el COVID, vivimos en un mundo de crisis. No solo es la crisis por COVID, no solo es crisis por cuestiones económicas, actualmente estamos ya, no en una crisis de cambio climático, ya los expertos le llaman ebullición climática. Entonces, bueno, a la par también van surgiendo otras iniciativas, otros desafíos para ir cumpliendo con este panorama tan complejo que se nos presenta. Está el Acuerdo de París, en donde las empresas se comprometen a reducir de 1.5 a 2 grados sus emisiones antes de los niveles preindustriales. Entonces, bueno, entendiendo como esta parte de tendencias, es importante ver qué nos separa. Pero antes, igual me gustaría como volver a encasillar en qué es MEFI, qué es SR, cuál es su función y qué es ISO 26000. Entonces, CEMEFI, como ya lo vimos, es el Centro Mexicano para la Filantropía. Fue de los pioneros en México en traer esos temas de responsabilidad social, de sostenibilidad. Y el nuevo modelo, a diferencia de modelos anteriores, incorpora mucho esta parte ASG que ya habíamos visto, que es como de los conceptos que, si bien hace 20 años estaba dando, apenas ahorita lo estamos aplicando y sobre todo lo estamos entendiendo. Entonces, bueno, ISO 26000 por su lado es una guía de responsabilidad social, y también eso es como muy fundamental de identificarlo, porque a diferencia de otras ISOs que caen como más en un proceso de auditoría, esta no es una cuestión de auditoría, es una guía de buenas prácticas que lleven a la empresa a tener un buen desempeño en materia de responsabilidad social.
Entonces, aquí podemos ver cómo se entrelazan estas materias fundamentales con los nuevos criterios también que nos presenta CEMEFI. Entonces, por un lado, en la parte de CEMEFI tenemos un criterio ambiental. En materia fundamental tenemos medio ambiente en materia de ISO 26000, entonces en esa parte podríamos decir que estamos check. Social, y si hay gente aquí que haya trabajado como con ISO 26000 también, va a ver que no es tan diferente a lo que es a lo que nos presenta el distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, en la parte social, CEMEFI le llama derechos laborales, ISO le llama prácticas laborales, CEMEFI llama asuntos de consumidores, ISO 26000 lo mantiene como igual, lo vamos a desglosar más adelante, pero aquí nos referimos como a prácticas éticas hacia nuestros consumidores, a tener un marketing responsable, que obviamente va a variar de acuerdo a cada modelo de negocio. Después, en ambas vamos a encontrar una parte que se llama participación activa y desarrollo de la comunidad, que tal cual CEMEFI no lo pone como desarrollo de la comunidad, pero sí que en participación activa da como muchos ejemplos o muchas iniciativas de qué podría hacer la empresa para vincularse con la comunidad en la que opera, entendiendo que es la comunidad la que da la licencia social para que la empresa pueda operar. Igualmente está la parte de desarrollo de cadena de valor, que eso también es algo que vamos a ver muchísimo más adelante de lo que se nos viene, aunado a prácticas justas de operación. La parte de gobernanza, que esta parte que entiendo que es como parte del ASG y ESG, siempre me gusta verla como transversal a la organización. Finalmente, una buena gestión de responsabilidad social, prácticas justas, prácticas de derechos humanos, no es que solo deba de quedar en este ámbito, al menos en este nuevo modelo así se nos planea, se nos plantea más bien, pero bueno, conviene verlo de manera transversal. Finalmente, parte de derechos humanos, bueno, por ley tenemos derecho a un medio ambiente sano, incurre también mucho en práctica de derechos laborales, entonces siempre entender como, si bien la gobernanza o el governance es otra parte del ASG, entenderlo como algo que resulte transversal. Y luego se da como esta cuarta parte que el CEMEFI incorpora, que es contexto global, variables globales. Este año está yendo mucho a crisis por COVID, pero sin duda lo irá modificando conforme a otras crisis que pueda haber. Entonces, ¿qué podemos esperar con todos estos cambios? Estamos viendo que hay este mercado de emisiones que se está desarrollando muchísimo en México. Al momento, Querétaro es el primer estado que ya tiene un impuesto al carbono, un impuesto verde. En ese sentido, igual en próximas semanas tendremos un webinar en donde una colega les estará hablando más a detalle de todos estos temas. Pero vemos ya un mercado de emisiones que se está empezando a desarrollar, vemos muchas compañías que están trabajando hacia el carbono neutralidad con iniciativas como objetivos basados en ciencia, que igual aquí al hablar de iniciativas me gustaría recalcar que no es que solo exista SR y se tiene que ver aislado el SR y soy SR y no puedo ser nada más, sino que son iniciativas que van complementándose unas con otras y que siempre van adecuándose al modelo de negocio. Igual vemos que cada vez hay más directorios efectivos y que se tienen que enfocar en el futuro. Lo habíamos visto en los primeros conceptos, si bien se cree que la empresa lo único que puede hacer es tener este desempeño económico sin considerar que el desempeño económico cubre otras dimensiones, bueno, ahora tenemos directorios que están consolidándose no solo por parte del Consejo de Administración, Comité Directivo, Comité de Inversiones, sino también empiezan a coexistir a la par estos comités de riesgos, estos comités ESG, podemos igual ver mayor participación de las mujeres con iniciativas como el Club del 30% México, para el caso de instituciones financieras como ILPA Diversidad y en Acción. Por otro lado, mucho del tema de soluciones basadas en naturaleza. Hace un mes también podemos ver que salió el marco de reporteo TNFD, que igual como lo habíamos visto en los conceptos, sobre todo hablando de doble materialidad, ya está identificando impactos financieros y no financieros, aunados con lo que representa todo el tema de responsabilidad social o el tema ASG. Estamos viendo también muchas acciones de financiación climática. Esto es por este concepto del que hablábamos anteriormente de doble materialidad. Igual recalcar aquí en México que ya tenemos una taxonomía de sostenibilidad en donde se nos enmarca como las actividades que son de mayor cautela en términos de medio ambiente, pero también
en este que esperar cuando hablamos de acciones de financiación climática, vemos también cómo mercado de bolsa, mercado financiero se va moviendo conforme a esto. Si bien ese desafío que lanza Kofi Annan hace 20 años atrás, lo estamos viendo ahorita, bueno, el mercado se está moviendo para allá, tenemos un cuestionario ya homologado en criterios ESG por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos cambios en regulación en cuestión de la ley del sistema de ahorro para el retiro, en donde antes les decían a las AFORES, bueno, mensualmente tienes que presentar como al comité de inversiones el desempeño el desempeño financiero de las empresas en las que participas. Ahora cambió la ley para que se presenten no solo el desempeño financiero, también el desempeño ASG en conjunto. Entonces, para allá también nos dirige este nuevo modelo. Podemos ver cuestiones más diversas en cuanto a culturas, pero también mucho en cuanto a un enfoque de mujeres y rupturas en en el concepto que se denomina techo de cristal y una gestión sostenible en la cadena de suministro. Y ahora sí, nuevo modelo ESR. Habla y me gustaría como iniciar con esto. ¿Qué tanto conoces y conocen a tu empresa? Y cuando me refiero como a la parte de conocer a tu empresa, no solo me refiero a si estás aquí y eres el dueño de la empresa, ¿qué tanto conoces? Porque lógicamente podrías tener como mayor conocimiento de tu empresa a diferencia si eres un empleado. Pero incluso ya viéndolo a nivel empleado, ¿qué tanto yo conozco las prácticas que tiene mi empresa y qué tanto los grupos de interés al exterior conocen lo que hago? Entonces, creo que siempre lo vemos reflejado como en este iceberg, en donde, claro, la punta es como lo que mostramos a los demás, las acciones de transparencia, pero todavía por debajo quedan como muchas más acciones que quizá no estamos transparentando, que nos lleven a tener pérdidas. Entonces, bueno, ESR trata de abrir como un poco más esto. ¿Qué tanto conoces a tu empresa y qué tanto la conocen? Entonces, bueno, para hablar como de los ámbitos de este nuevo distintivo, como ya les decía, después de que muchísimo tiempo tuvo este concepto de que fuera, bueno, sigue el concepto de voluntario, también ya agrega otros ámbitos y subámbitos ligados con un concepto ESG, que también muchísimas veces como que cuando se trata de dar estas definiciones, mucha gente decía como, bueno, quizá la sostenibilidad es nada más como la implementación y el ESG son como más los indicadores, cosa que después nos dimos cuenta que no era así. Entonces, bueno, los ámbitos son ambiental, social, gobernanza, y la cuarta variable que es contexto global, que en este momento está enfocada a cómo la empresa abordó la crisis por COVID. Todos los ámbitos van a tener subámbitos y van a tener ejes rectores. Entonces, en cuanto el criterio ambiental, los subámbitos va a ser la medición del impacto. Ojo, igual aquí entendiendo los 94, 98 indicadores que tiene el CEMEFI, entendiendo que debe de ser material para cada tipo de empresa. Cuando hablamos de medición de impacto, lógicamente no es lo mismo el impacto ambiental que genero tanto positivo como negativo, que usualmente suele ser negativo, porque todos generamos un impacto aunque no lo queramos. Pero bueno, entender como mucho esta parte de que debe de ser relativo al modelo de negocio de cada empresa. No es lo mismo lo que va a contaminar, y siempre lo digo así, una empresa financiera a una empresa minera, y no es lo mismo lo que tiene que compensar. Prevención de la contaminación, uso sostenible de recursos, cambio climático, que aquí, como les decía, el concepto como de cambio climático ya está empezando un poco a quedarse de lado, porque claro, antes hablábamos de que el clima está cambiando, ahora hablamos de que ya estamos en una ebullición. Después, la manera en la que la empresa maneja los residuos y si es que cuenta con tecnología limpia, que bueno, cada vez vemos más, al menos en el caso de México, que también mucho el mercado va para allá, por esto que hablábamos de la taxonomía sostenible, por cómo se está regulando el mercado de emisiones, que hasta el momento es voluntario. Y básicamente un eje rector nos va a hablar como de una operación sostenible de esos recursos, o sea, sustentada, que minimice la huella ambiental y que tenga igual medidas como de protección y adaptación del entorno. Después está la parte de derechos laborales, que entra como en una parte muy social, en donde hablamos de derechos fundamentales, que aquí pues está
la Carta Internacional de Derechos Humanos, condiciones oportunas, cuestiones de seguridad, salud, qué tanta capacitación y cómo desarrollo a mi fuerza laboral, entendiendo que ellos son el activo más valioso de mi organización. Después está la parte de asuntos consumidores, de qué manera los doto de un marketing ético, de qué manera me aseguro que estén en condiciones dignas, tengan buen equipo de seguridad y salud si es que la empresa requiere contemos con ello, de qué manera también abogo por cuestiones de consumo sostenible, de atención al cliente, de la privacidad de sus datos, sobre todo entendiendo que hay un comercio electrónico cada vez más creciente. Participación activa tiene que ver mucho con tema de vinculación con la comunidad, dotarlos de educación y cultura, de programas de intervención social, voluntariado, entendiendo que es el lugar donde nuestra empresa opera. Son ellos los que nos dotan de la licencia social, aunque a veces no lo queramos ver así. ¿Qué pasaría si de repente la comunidad se paraliza, hace huelgas, hace manifestaciones? Y bueno, la parte social igual nos habla como de cómo las organizaciones gestionan de manera responsable, respetando todos los derechos que ya les mencionaba previamente. Está la parte de gobernanza, que era lo que les decía que me gusta ver de manera transversal, cómo garantizan la buena gestión de la responsabilidad social, que existan prácticas justas, respeto a promoción de derechos humanos, que si bien hemos hablado de derechos humanos también en la parte ambiental, en la parte social. Y bueno, aquí gestión de la responsabilidad social, dar el contexto, quiénes son nuestras partes interesadas, grupos de interés, stakeholders, como queramos decirle, materialidad, qué es lo relevante para mi negocio, en dónde impacto yo, ya sea de manera positiva, negativa, y qué voy a hacer para interactuar con esos impactos. Vamos igual a temas de planeación, a formación de recursos humanos, a la manera en la que organizamos estos recursos y bueno, a la parte también de desarrollo sostenible. Entra por otro lado prácticas justas de operación, que habla de estructura de gobierno, funcionamiento de buenos órganos de gobierno corporativo, que igual era como una de las tendencias de las que hablábamos. La parte de compliance, la parte de prevención de la corrupción y la parte de comportamiento ético, y como ya bien lo mencionábamos, la parte de derechos humanos, debida diligencia, que igual de repente solíamos tener esta noción de que el gobierno era el único que se debía de preocupar por los derechos humanos, más no la empresa. Bueno, esto ha ido cambiando. Vemos incluso documentos de Pacto Mundial en donde ellos ya también nos ofrecen una guía para entender cómo la empresa interactúa con los derechos humanos, evitar estas situaciones de complicidad, situaciones de riesgo, irnos más por una parte de inclusión y diversidad. Y contexto global, que lo que les decía son variables globales y en este momento lo que está evaluando el distintivo es qué gestión tuvo la empresa para abordar la crisis por COVID-19. Seguramente en años siguientes esta variable seguirá, puede ser con COVID, puede ser incluso con crisis económicas o podría tender también a desaparecer. Entonces, SR nos lleva a pensar de un compromiso inicial que se tenía a llegar a cuestiones de innovación. Entonces, por esta parte como de compromiso, que es siempre la parte más fácil y la parte que más nos gusta alardear, puede ser, bueno, tengo a lo mejor no sé, mi política de diversidad, equidad e inclusión, pero no tengo un sistema de gestión. O sea, es que está hermoso mi política por escrito, incorporé todo lo que me dice la regulación, que ojo también aquí es importante entender que la responsabilidad social siempre va más allá de lo que te pide la regulación. Nunca se puede quedar a la par. A la par es lo mínimo que tienen como las empresas por obligación. Siempre responsabilidad social va un paso adelante. Igual en este ejemplo de política de diversidad e inclusión puede estar muy bonito escrito por papel, pero ¿de qué manera lo voy a implementar? ¿Cómo lo voy a consolidar? ¿Cómo voy a hacer que las personas interactúen de una manera positiva y diversa dentro de la organización? Bueno, la quinta parte, que es como este nivel madurez y que celebro muchísimo que CEMEFI lo haya incorporado, la innovación. Que si bien recordar que es un autodiagnóstico, bueno, el que podamos tener ya identificados niveles también de madurez nos da un desafío como empresas a decir, no quiero quedar en un nivel 2, ¿por qué el siguiente año no le apuesto por un nivel 3, por un nivel 4, por un nivel 5? Y ojo, que aquí igual quiero ser como muy cautelosa al hablar del tema de innovación, porque me ha pasado ya en práctica con otras empresas que de repente me dicen como,
bueno, a lo mejor yo soy una empresa del sector financiero, pero veo que todas las demás empresas del sector financiero abordan la ética. Yo voy a abordar la parte de cuidado del agua porque no voy a copiar lo que hacen los demás y quiero ser muy innovador con lo que estoy haciendo. Con innovación no nos referimos a que tengas que hacer cosas o meter temas que no son relevantes para tu modelo de negocio, sino que los hagas crecer. Ese mismo tema que pueden tener otras empresas, lo hagas crecer cada vez más dentro de la organización y lo lleves cada vez a sistemas más consolidados. Después, bueno, entender que el distintivo consta de 2 convocatorias este primer semestre, entendiendo como que el semestre va de julio a diciembre, es al revés. Va para pymes y el semestre de enero a junio va para empresas grandes. Entonces, bueno, a continuación les hablaré como de algunas fechas importantes. El 15 de agosto es la publicación de la convocatoria. Todo el proceso inicia así, cuando CEMEFI saca esta convocatoria, saca los requisitos. Después, el siguiente paso se da el 13 de noviembre, que es el límite de registro, y el 24 de noviembre es límite de postulación. E igual aquí diferenciar como lo que es el límite de registro y límite de postulación, porque podrían sonar como similares. Con límite de registro nos referimos a que casi es cuando la empresa levanta la mano y dice, yo quiero formar parte del proceso para la obtención del distintivo. Y ahí pues debes de tener como documentos básicos de cuál es la razón social de la empresa, de contestar la convocatoria, de saber más o menos el número de empleados. Y 24 de noviembre, que es límite de postulación, es cuando la empresa también en conjunto con CEMEFI hacen como este análisis para ver si es viable que la empresa entre a este proceso como de autodiagnóstico. Y en diciembre es el cierre del instrumento, el 11 de diciembre, entonces nos dan un mes CEMEFI como para el Senado. Con cierre de instrumento nos referimos como a este cuestionario de autodiagnóstico en donde se van consolidando preguntas de acuerdo a cada ámbito, a cada criterio y a cada subámbito. Y bueno, ahí este es como el instrumento, esa guía, ese cuestionario. Y como les decía, que igual como que no voy a ser repetitiva y no me voy a estancar tanto en esto, pero sí nos lleva a consolidar los niveles de madurez. Que igual muchísimas veces cuando hablamos como mucho de esta parte conceptual, de esta parte de entender términos, solemos de repente en la conversación o en algún momento de la conversación estoy segura que nos ha pasado que sale como, bueno, hay que entender el nivel de madurez de tu empresa. Hay que entender el punto de partida, cómo está. Entonces, el compromiso inicial, como lo decíamos, lleva como a muchos planes, a muchos programas, a alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. El sistema de gestión es cuando se van incorporando políticas, procedimientos, manuales, códigos. Después está la implementación, que es, bueno, ¿de qué manera estoy llevando el cumplimiento de todo lo que ya dije anteriormente? Está una parte de consolidación que nos habla de tener objetivos claros, metas, indicadores. Una parte de innovación que nos va a llevar a tener buenas prácticas, a generar todo este valor a lo largo de nuestra empresa, a llevarlo a la integración, a cuestiones de tecnología en las que nos podamos apoyar, a llevarlo a cuestiones de retorno de inversión social, y que en conjunto todo como engloba el tema de materialidad. Y si bien es un proceso que pueden hacer como por separado las empresas, la verdad es que tener un consultor siempre es algo que termina ayudando y que termina fortaleciendo muchísimo el proceso. El consultor finalmente es como el apoyo, el que va acompañando a esta empresa, el que los va a ir guiando a diferentes niveles de madurez. Y bueno, ¿cómo funciona un poco esta parte? Primero vamos con la recopilación de la información, revisar el contexto en el que se desenvuelve la empresa. Se tienen reuniones con áreas y actores clave para saber cuál va a ser nuestro punto de partida. De estos 5 niveles que veíamos, en dónde estamos nosotros, después empezar a generar estos respaldos, revisión de documentos necesarios, porque de repente pasa, sobre todo hablando en temas de CEMEFI, que a lo mejor te llega a pedir 90, 95 evidencias. ¿Dónde queda este documento? Entonces, bueno, aquí se va haciendo esta revisión de respaldos y documentos necesarios, se recopila información pública, que ese es como el primer ojo, y después información interna, que igual aquí me gustaría como dejar muy señalado eso, que de repente suena muy estricto, pero es una realidad. Lo que no se ve es como si no existiera.
Lo siguiente es la generación de respaldos y generación de planillas para que año con año, recordar que es un proceso anual, la empresa pueda mejorar y pueda ir desafiándose a ella misma, que sería como el primer paso. Igual el proceso de acompañamiento con el consultor es una validación de documentos interna y el completar como toda la plataforma, que eso ya lo debimos estar haciendo como a la par, en donde se terminan por enviar los resultados, recordando que el límite es el 11 de diciembre, pero no lo vamos a dejar obviamente para la fecha límite. Y bueno, esto ya para concluir, porque me fascina, ya que estábamos hablando como de tendencias, tuve hace 2 años la oportunidad como de ir a un evento en Estados Unidos sobre científicos, sostenibilidad, y la verdad es que me hubiera gustado aquí poner el nombre de la persona que lo dijo. No es frase mía, es, bueno, dejémoslo como anónimo, pero era un científico que nos decía, nosotros como comunidad científica pensábamos que cuestiones como de cambio climático iban a ser 20 años que hiciéramos buena ciencia, que nos enfocáramos en ello y ya, con eso íbamos a estar check, el problema se iba a resolver, pero después nos dimos cuenta que problemas de cambio climático implica cambios profundos en la conciencia de las personas, en sus valores, en sus creencias, y la comunidad científica no puede hacer ello. Y bueno, igual ver esta gráfica en donde está siempre el primer paso, ¿no? Que se nos ha mencionado de repente mucho, lo hemos escuchado, agente de cambio, pon tu granito de arena, en donde podemos ver que sí, un 2.4% se encuentra como en esta parte de innovación, un 16% ahí como que van siguiendo la moda, son adaptadores tempranos, líderes de opinión. Generalmente la curva está en una mayoría temprana y en una mayoría tardía ahí dispersa, y bueno, también las empresas rezagadas. Entonces también se trata mucho, si bien de un compromiso individual, tuve la oportunidad de discutir esto con Evodio, que es el presidente de CEMEFI. Si bien es un compromiso individual, termina siendo un compromiso colectivo en donde varios individuos estamos trabajando a favor de ello. Y bueno, con esto y en honor al tiempo terminaré mi presentación. Estoy atenta como a dudas o comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias, Norma. La verdad es que terminamos súper bien en tiempo. La verdad, igual, bien interesante tu presentación. Creo que nos diste un gran recorrido sobre todo lo que es la responsabilidad social hasta llegar al distintivo SR y estos nuevos criterios, así como por qué las empresas deben de sumarse. Yo estoy, pues, como muy contento porque creo que despejaste muchísimas dudas al respecto. Ojalá también haya sido así para nuestros asistentes. No quisiera que nos fuéramos sin recordarles que está abierto el espacio para dudas, preguntas, aquí consultas que quieran ir dejándonos en el chat. Si Yo alguien... tengo, perdón, Sí, no sé adelante. si. Hola, buenos días. Norma, muchas gracias por la información. Nada más tengo una duda. Eh, en el tema de los niveles, ya ves que hablamos de los diferentes niveles. Por ejemplo, ¿nos pudieras poner valga la redundancia, un ejemplo acerca de un proceso de los que cumpla los 5 niveles? O sea, por ejemplo, mencionabas en el tema de compromiso tienen la política. Bueno, y para poder ir subiendo o saber hasta dónde puede llegar, por ejemplo, si tenemos política de igualdad e inclusión, ¿no? Por así decirlo. Que nos puedas apoyar con un ejemplo así un poquito más detallado, te lo vamos a agradecer mucho. Perfecto, Erika. Qué gusto verte por aquí. Estoy segura que teníamos contacto en LinkedIn. Sí, de hecho sí. Perfecto. Buenísimo. A ver, entonces, bueno, atendiendo como a tu ejemplo, aquí estamos refiriéndonos como en una política de diversidad e inclusión, ¿correcto? Así es, Estaría o tomando sea, como este en ejemplo temas de como derechos humanos. perfecto. Vamos a hablar de derechos humanos, cuestiones de diversidad e inclusión. Entonces, está el primer punto que es, bueno, ya tengo ese compromiso inicial. Ajá. Tengo mi directorio ya habló sobre que es un plan para la empresa, que a lo mejor para el siguiente año nos podamos adherir a los principios del Club del 30% México, que igual es un tema como muy interesante y que ojalá hubiera como otro espacio para hablar de esto, pero básicamente el Club del 30% es una iniciativa que nace
porque se ha demostrado como en diversos estudios que al menos tener un 30% de liderazgo femenino dentro de consejos de administración, comités, ayuda a mejor toma de decisiones. Entonces, bueno, el primer punto es compromiso inicial, sería que el directorio dijera, el siguiente año nos adherimos al club del 30%. El sistema de gestión, revisar qué políticas tenemos. Tenemos una política de igualdad salarial, tenemos un manual de acoso, tenemos algún código que nos abre de temas de derechos humanos, qué permisos estamos dando por temas de maternidad, igual entendiendo que muchísimas veces, y paternidad también, ojo, también, igual aquí se me hace como muy importante mencionar eso, porque el que tengamos, y por regulación así está en México, 3 meses de maternidad para las mujeres y 2 semanas para los padres, como que intuitivamente hace que la responsabilidad de ser cuidador se le dé exclusivamente a la madre y que el padre es el que tiene que seguir trabajando. Entonces, como empresa, checar qué políticas, qué procedimientos, qué manuales tenemos, después implementación. Estamos midiendo cuál es nuestra brecha salarial. Igual aquí sin asustarnos, entender que la brecha salarial es un tema que se da. No me gusta ponerle el concepto natural, sé que muchos autores lo dan así, pero bueno, en todos los países existe como una brecha salarial que se da, me parece que en el caso de México es un 14%. Entonces, bueno, ¿de qué manera estoy cumpliendo con mi política, con mi procedimiento, con mi manual, con mi código en la parte de implementación? Ahí ya nos vamos a estar como adentrando a partes de objetivos y viene una parte también como muy específica de consolidación. Bueno, ya tengo a lo mejor aquí medida cuál es mi brecha salarial, cuáles son los permisos que estoy dando, de paternidad, de maternidad. Ahora mi objetivo va a ser reducir, no sé, mi brecha a lo mejor en este momento es de un 26%, que tampoco, honestamente, sería como descabellado tener una brecha de esa magnitud. Ya reconocer que mi brecha es de 26%, bueno, a lo mejor mi objetivo va a ser reducir mi brecha en un 13%. Igual de ahí se van a ir desglosando como ciertas metas, ciertos indicadores para ir viendo como el progreso de todo esto. Una vez que eso lo tengamos consolidado, va esta parte de innovación que ahora sí podría incluso ser, bueno, todas las empresas de mi rubro están trabajando temas de diversidad e inclusión, pero ¿sabes qué? Yo me voy a adherir al club del 30%, yo me voy a adherir a ILPA, los principios de diversidad y acción. Yo voy a incorporar una tecnología que me permita tener como espacios más abiertos para que las madres puedan llevar a sus hijos al trabajo o para que estas madres puedan hacer un esquema de teletrabajo, para que tampoco descuiden como esta carrera profesional. Entonces esas son las partes que nos llevan a empezar a ser como diferenciadores de otras empresas. Perfecto, creo que quedó muy claro. Muchísimas gracias, Norma. De nada, un gusto, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Norma. Déjame leer un par de preguntas más para que no nos quedemos sin leer a los demás. Nos pregunta María Teresa si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, al finalizar el webinar se les va a enviar por correo. Vamos a pasar a la siguiente. Nos preguntan ¿cuáles creen que sean los principales desafíos de las empresas que ya tenían el distintivo? Norma. El principal desafío va a ser llevarlo a una consolidación y a una innovación, sin duda. Lo que nos permitía como tener el distintivo SR antes era nada más tener el compromiso inicial y el sistema de gestión. Ahora ya estamos abogando por que en las evidencias demostremos que tenemos implementación, consolidación, innovación y que hagamos que estos niveles de madurez crezcan dentro de una organización. Igual como que entender cada uno de los requerimientos, entender el tema ASG y entender sobre todo que ya no va aunado a una cuestión de reputacional, porque lo estoy haciendo bien, porque quiero tener valor de marca, que es como muchas veces los beneficios que habíamos visto, sino también entender que ya va por una cuestión que está regulando el mercado financiero. Entonces, para mí, los principales desafíos serían... Ahí, esos te perdí al final, Norma. Sí, esos. Perfecto, muchas gracias. Igual nos preguntas si nos puedes mencionar rápidamente las fechas de convocatoria para MIPYMES. Claro que sí.
Se abrió el 11 de agosto la convocatoria, igual regreso como el slide para verlo. Sí, Pero para aquí está. MIPYMES. Semestre justo. Este primer semestre es para pymes, que habíamos hablado que el semestre abarca de julio a diciembre. Bueno, en este caso, el semestre como que se acorta para hablarlo de agosto a diciembre. 15 de agosto salió la publicación de la convocatoria. Se puede checar en la página del CEMEFI. Después, si bien el 15 de agosto salió la convocatoria, salió como que los procesos para que nos vayamos familiarizando con el distintivo. El 13 de noviembre es el límite del registro, que es aquí casi cuando alzamos la mano al CEMEFI para decirles quiero participar en este distintivo. Aquí debemos de tener información básica como la razón social de la empresa, la cantidad de empleados y la actividad que realizamos. El 24 de noviembre es límite de postulación, que ahí es cuando CEMEFI en conjunto con la empresa dicen por tu cantidad de empleados, porque identificamos que si eres una pyme puedes entrar al distintivo, y aquí igual ya pide como si la empresa tiene subsidiarias, que en el caso de pymes es como más fácil por la cantidad de empleados. Entonces, bueno, aquí casi es como el visto bueno de CEMEFI para que puedas postular al distintivo. Y de aquí tenemos al 11 de diciembre, que es el cierre como de esta autoevaluación. Listo, gracias Norma. Y ya pasamos a la última pregunta de Carlos. Nos pregunta, ¿las empresas deben tener una consolidación madura en los 4 pilares que se mencionan o puede tener un nivel más principiante para obtener el sello? Ayer justo que la hablaba con Evodio, estábamos hablando como, oye, pero ¿cómo las empresas van a obtener el sello si no es como que les des un puntaje, no sé, de casi, si no tienes 100 puntos, sabes que no te doy ningún sello? Entonces, importante resaltar eso. Básicamente para la obtención del sello es identificar mucho evidencias preliminares, ese autodiagnóstico y ser muy realista y muy honesto al momento de postular. Entonces, no es que debas, para obtener el distintivo, no es que debes estar en un nivel 3 o en un nivel 5, el distintivo lo puedes obtener en un nivel incluso 1, pero este nuevo modelo también guía mucho y propone mucho que las empresas, si bien ahorita en este año a lo mejor obtienes el nivel 1, el siguiente año no te quedes en el 1, sino que el siguiente año vayas al 2 y que el siguiente año vayas al 3, que sean procesos de mejora continua. Entonces, no es necesario que estés ni en un nivel 3, ni en un 4, ni en un 5 para tener el incentivo. Se puede obtener desde un nivel 1, pero sí tiene que existir esa mejora continua. Super. Pues listo, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Norma, por tu presentación. También les agradezco a todas y todos los que se conectaron. No sé si me ayudas, Norma, a dejar de compartir, porque me gustaría, antes de que nos desconectáramos, antes de que nos fuéramos, pedirles, por favor, que pongan sus cámaras, las conecten, se peinen y nos tomemos una foto a todos los asistentes. La verdad es que nos emociona muchísimo empezar a hablar de los nuevos desafíos del distintivo SR y qué mejor que tenerlos aquí acompañándonos. Entonces, nada más, no sé si esperamos a alguien más que se conecte con su cámara y si no, ahí, si me apoyan a tomar la foto. Ya está. ¿Ya estamos, Daniel? Listo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que les agradezco un montón y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta Muchas luego, bye. gracias. Ya, hasta luego. Gracias a todos.